llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Dice Luis Gilberto Murillo, nuestro embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Y recordemos también que Luis Gilberto Murillo fue ministro de Ambiente y también gobernador del Chocó. Pues dice, el hecho que el gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, haya despachado desde el Pacífico con un contundente cierre en el Chocó es un suceso sin precedentes, importante y trascendental en la historia del departamento y del país. No fue una visita circunstancial. El mandatario pasó cada día y cada noche en esas ignoradas poblaciones de la Colombia profunda. Pero no solo eso, también estableció el marco conceptual, criterios y lineamientos de lo que significa un gobierno popular para el cambio, lo cual resonó de manera entusiasta en la población de la región. También los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro y su gabinete fueron extraordinarios. Van al punto central de la prioridad que se tiene que asignar desde el gobierno nacional a las inversiones robustas para la generación de infraestructura básica que empezarán a cerrar de manera acelerada las brechas socioeconómicas que se han mantenido por décadas en la región del Pacífico. Esta jornada del gobierno del cambio con el pueblo del Pacífico avivó la llama de la democracia incluyente en una región que tanto lo necesita. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. 540 días del gobierno del cambio, lunes 29 de enero del 2024, y así es, como lo dice nuestro embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, terminó la jornada del gobierno con el pueblo, la jornada del gobierno con el pueblo en el litoral pacífico, una jornada que aquí en Colombia con C y en Noti Petroski especialmente le hemos hecho seguimiento para ver anuncios, para ver esa audacia de la que tanto hemos hablado, la audacia del gobierno para contrarrestar los palos en la rueda que siempre le atraviesan cuando este gobierno quiere hacer algo en beneficio de los más olvidados y de esa Colombia profunda, esa Colombia olvidada. Pues esta vez hemos visto muchos videos aquí en Colombia con C y en Noti Petroski. Hemos partido todos los discursos que ha dado, especialmente pues nos quedamos con el discurso que dio en Tumaco, donde aclaró muchos temas, dio respuesta también a muchos ataques que se estaban produciendo. En fin, un discurso de los buenos discursos de Gustavo Petro que lo dio en el municipio de Tumaco. Pero en el cierre también vimos un discurso maravilloso y aparte de todo vimos varios puntos que también nos llaman un poco a la reflexión, ¿no? Vimos también cómo gobierna Gustavo Petro, que en medio de la gente le pega. Yo lo llamo un tirón de orejas, no es para generar controversia ni nada, pero sí lo podemos llamar un tirón de orejas, una autocrítica que le hace al mismo gobierno y a varios de sus ministros de gabinete. Pues todo eso nos sirvió pues para ver esa forma, también para ver grandes anuncios y pues imagínense cómo ha servido esto para la gente del litoral pacífico colombiano. Lo dice Luis Gilberto Murillo, la gente entusiasmada, la gente pues asombrada de ver un presidente, de ver que por fin se tienen en cuenta. Muchas veces vimos las caras de la gente, a pesar de que se ponen nerviosos cuando la cámara los enfoca, pero esas caras de ilusión que tenía todo esta parte de nuestra Colombia, olvidada. Así que pues me alegro muchísimo aquí desde la distancia, es lo que puedo decir. Nos alegramos muchísimo por esa manera de gobernar, por esa forma de decir y de hacernos ver que las cosas se tienen que, por lo menos, luchar para que se igualen un poquito, porque de verdad que las cosas y los testimonios que escuchamos de la gente pidiendo las cosas en el Chocó, en el Nariño, en el Cauca, fueron de verdad muy acogedoras y fueron muy, que te llegan al alma. Entonces nos vamos a dejar de hablar y comenzamos también con un tema que lo toqué ayer en el video que subí de Gonzalo Guillén y hablaba también que estaba preparándolo para el Noti Petroski. Un tema que se tocó fue el tema de la reelección. Hubo un momento en que la gente, una persona que estaba en esa reunión gritó reelección, que se lanzara. Y Gustavo Petro nos ha pegado un frenazo en seco.
las campañas siguen, hay muchas imágenes, muchos GIF, muchas piezas creativas que se han creado pues pidiendo la reelección, pero lo primero que vamos a tocar es ese tema, son pocos segundos, pero escuchemos qué dijo Gustavo Petro del tema de la reelección, que como digo, aquí hemos pedido que Gustavo Petro continuara otros 4 añitos más, pero siempre desde el mayor respeto y sabiendo que Gustavo Petro ha dicho que no, pues ahora confirma ese no. Se eligió un gobierno para cambiar la historia. Ese es el mensaje, esa es la energía, eso es lo que se demanda en la urna y ahora se demanda ante el gobierno físico. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar la historia y cómo pueden contar con nosotros para hacerlo? Pues este es el camino. No, ojo con eso de reelección porque le dan patatús a más de uno. La reelección era para ellos, para nosotros no es. Yo sí hago pucheros, porque la verdad tenía la esperanza y ya me quedó claro y vamos a dejar de tocar ese tema y más bien pues enfocarnos también, como lo dijo el propio Gustavo Petro, como ayer lo leímos en la columna que publicó La Nueva Prensa en el video de Gonzalo Guillén. Los que no lo han visto lo invito a que lo vean, una columna que hace un llamado también a los progresistas, pues entonces enfocarnos en lo que tiene que ver con ese partido único para esas elecciones del 2026 que por nada del mundo se puede perder el gobierno y por nada del mundo se le puede volver a dar a que esa gente vuelva a gobernarnos. Listo, primer punto, reelección, nos queda claro, entonces enfocados, partido único y a buscar nuevos liderazgos y a buscar a ver cómo vamos a hacer, a buscar también en otra columna de La Nueva Prensa también leímos que teníamos que buscar, que ellos ya tenían un tigre, que dijo Uribe que tenía un tigre, pues nosotros tenemos que sacar un león o una leona bien fuertes para contrarrestar a este tigre. Otro punto que está en la miniatura, que lo llamamos pues la autocrítica, y yo por aquí debajo de cuerda pues le digo el tirón de orejas, porque fue un tirón de orejas, eso sí no me lo van a negar. Por cierto, un paréntesis, en un video anterior también en un Notipetrovsky pues dijimos que Gustavo Petro le había respondido a Milei, hablando y dando, pues enseñando que era el comunismo. Gustavo Petro salió a decir, a contrarrestar, no la información que dimos acá en Colombia con C, sino una que dio El Tiempo también, que hablaba de eso, que la respuesta de Gustavo Petro a Milei, y Gustavo Petro pues dijo, no le respondió a Milei y que no se generaran más incendios porque ya bastante teníamos con los incendios que hay en el país. Entonces aclarar ese punto, la respuesta no fue a Milei directamente, sino a aquellos que lo atacan diciéndole comunista. Entonces cierro el paréntesis y que quede claro esa aclaración, valga la redundancia, respecto al tema de la respuesta de Gustavo Petro con Milei. Pero ahora sí, vamos a escuchar la autocrítica y el tironcito de orejas. En este breve lapso de tiempo que es este gobierno elegido, ¿cómo se realiza el cambio? Y entonces veamos. Pasemos al gobierno, examinémoslo. Sí, hay personas provenientes de la región incluso, como la ministra de Educación, y del Litoral Pacífico 3 ministras. Pero ¿qué se está haciendo? Hay 2 maneras de encarar el gobierno. Independientemente de la historia personal, la biografía política individual de cada ministro o ministra. Hay una que es la fácil, el camino fácil. El motor de la administración se prende desde abajo por los funcionarios medios. Y pasa el tiempo. Ese es un completo error. Es un absurdo, porque si ustedes dejan el motor en los funcionarios medios, se hace lo que se hacía antes. Y lo que se hacía antes fue abandonar el pueblo del Litoral Pacífico.
Y se puede demostrar incluso con estos cuadros. Y me disculpan porque esto es lo que a mí me presentan. Y yo sé que al nombrar solo un tema, pues queda cuestionado una persona, pero veamos salud. ¿Qué es lo que me presentan aquí de salud? Dice, fortalecimiento de servicios de imagenología. O sea, me imagino que eso son las radiografías y eso, o no sé qué será exactamente. En la nueva sede del Hospital Departamental San Francisco de Asís, inversión 3.200 millones. 3.200 millones vale un rico, ni siquiera rico, clase media alta en el norte de Bogotá. No se trata de dotar un hospital de la máxima complejidad en Quibdó. Cuando yo voy y miro Bogotá, y miro el contrato Copasa-Claudia López, firmado en el primer mes de su gobierno. Lo traía Peñalosa ya listo y la otra fue y se lo firmó. El contrato tiene como objeto demolición del San Juan de Dios y construcción de una nueva sede dotada y administrada privadamente por la empresa Copasa durante 5 años. Valor 700.000 millones de pesos. Claro, con recursos bogotanos que lo tiene. El alcalde no sé cuánto, pero no creo que mucho. El municipio y el departamento están quebrados, pero el gobierno del cambio trae 3.000. O sea, ellos pueden hacer un hospital público con menos servicios del que hoy existe porque allá están privatizando la salud. Y gastan 700.000 para elevar, 700.000 millones de pesos para elevar un edificio nuevo. Uy, el contratista hace esto, Copasa, español además, se lleva la plata para España. Y nosotros aquí solo 3.000, cuando aquí nunca ha habido ni siquiera un hospital que pueda llamarse como tal, con independencia del trabajo de médicos y médicas y enfermeros y enfermeras que hay aquí. O sea, no puede ser. Esto pasa porque la rueda de abajo es la que impone el ritmo. Lo mismo podría hablar de los créditos, lo mismo podría hablar de otros programas aquí. De tender una fibra óptica sin subsidio al internet, etcétera. Pero este programa inmediatamente, si el motor va de arriba hacia abajo, es decir, es la cúpula del movimiento progresista que por primera vez gobierna, imponiendo el ritmo, tomando la audacia y las decisiones, entonces lo que hay que plantearse, como lo dije en algunos de los municipios del litoral pacífico, la construcción del hospital de Tumaco, la construcción, no digo construcción porque el edificio no es el de la culpa. El problema de la salud no está en los ladrillos, que aquí quieren cambiar cada rato porque es un jugoso contrato. El problema está en los servicios de salud. Tumaco, Buenaventura y Quibdó tienen que tener los mejores hospitales del país para resarcir la esclavitud, para resarcir los 2 siglos de abandono. Esa es la concepción que tenemos que tener. No nos la van a entregar los funcionarios de abajo, porque aquí gobernó el uribismo 25 años. Todos son de esos gobiernos. Nos bloquean las cuentas, nos cierran, nos esconden en los escritorios. No tienen su alma con el pueblo. Tienen el deber de ver cómo la prensa dice que fracasamos. Ojo, el tiempo que estemos aquí tenemos que priorizarlo, y priorizarlo es los pobres, para que dejen de ser pobres. Y los pobres están en áreas concretas del territorio nacional, en las grandes ciudades y en el país, y esta es un área donde la mayoría de la población es pobre.
Luego aquí se van lo mejor de nuestra energía. Aquí se prioriza que la Corte Constitucional acabó con la deducible, que no acabó, sino que prohibió que no deduzcamos las regalías y entonces hay que recortar el presupuesto. Pues no se recorta aquí, porque esta es la prioridad. Se recortan otras cosas, ministro de Transporte, ustedes saben qué, pero no aquí, porque estas son las necesidades básicas de la gente. Voy a poner otro ejemplo. Claro, y eso implica no que esperemos que el alcalde haga el proyecto de diseño del hospital de 4º nivel de complejidad de Quibdó. Tenemos que hacer nosotros. Si no llega porque no logra tener la capacidad financiera de hacer ese tipo de estudios. Tenemos que hacer nosotros. El neoliberalismo dice así, lo ha practicado durante estos 25 años. Traigan los proyectos y aquí escogemos. Los pobres no alcanzan ni a llegar a la oficina. Y así se ha construido la desigualdad territorial en Colombia. Así es como se construye. La Constitución ordena discriminación positiva, es decir, el más discriminado por la sociedad, el más privilegiado por el Estado. A practicar eso me echaron de la alcaldía de Bogotá. Cuando escogimos a los recicladores, las señoras que andaban a las 4 de la mañana con sus hijos recogiéndole la basura a los bogotanos para poderla vender y vivir de eso. Y por darles un salario nos sacaron. Eso fue rapidísimo. ¿Cómo le van a quitar el negocio a los ríos? Dijeron en Bogotá. Por echarnos somos presidentes. Porque así es la vida. Vamos a poner otro ejemplo, que no es el hospital. Estoy hablando de las condiciones básicas de existencia de la gente. La salud, el agua. ¿Quién me puede decir que es mentira que el agua potable es básica para existir? Y yo he escuchado los discursos aquí, todos, de la gente, de los gobernantes, pero no escuché hablar del acueducto de Quibdó. Y me puse a averiguar, pues yo he escuchado que se necesita un acueducto para Quibdó. Y nada, como si estuviéramos ya resuelto el problema. Resulta que no hay acueducto en Quibdó sino para la mitad de la población. Y funciona mal. No sé si la ministra tenga un proyecto para el acueducto de Quibdó. Démosle la palabra un momentico. Quiero recordarle, presidente, que el acueducto de Quibdó está siendo administrado por EPM, está intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos. Está en manos de nosotros. La Superintendencia de Servicios Públicos lo da en administración a EPM y lo administra hace varios años lo que hoy tenemos. Y por supuesto, tenemos que hacer las inversiones para completar. No hemos hecho inversiones. Exacto. En esto hay que afrontar las cosas como son. Y discúlpeme que lo diga. Si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos, ¿cómo es que nuestro gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó? Entonces, ¿qué vamos a esperar hasta que se nos vayamos? Y cuando nos vayamos, ¡ay, qué pena! Es que no pudimos. Eso no puede ser. La verdad, estoy desconociéndome. No puede ser, eso es lo primero. En el primer día al entrar a un despacho ministerial, lo primero que había que preguntar es eso.
¿Dónde están los acueductos de la gente pobre? Porque es el agua, la condición básica de existencia. Lo que sabemos, mal sabido, porque es los datos que se han recogido con las uñas en las administraciones locales, es que ese acueducto vale 300.000 millones de pesos. Lo que sabemos, puede que sí, puede que más o menos, 300.000 millones de pesos. Eso es lo primero que tenía que aparecer en esta hoja. No aparece. No aparece. No aparece porque aquí lo que llega es el motor del mando medio, no el motor de un gobierno que tiene que tomar las riendas. Le voy a preguntar al ministro de Transporte, ¿cuánto costó o cuesta la Ruta del Sol 2? La ruta del Sol 2 cuesta 7 billones de pesos. 7 billones. Entonces yo hago aquí una pregunta, a ver dónde es que está la justicia. Los gobiernos, no fuimos nosotros, decidieron meter 7 billones en pavimentar una carretera que se robó el contratista, Odebrecht. 7 billones y no pensaron en 300.000 millones de pesos para el agua potable de la gente de Quibdó. ¿Dónde está la justicia? ¿No es esto lo mismo que el racismo? En las élites de Bogotá, el señor Néstor Humberto Martínez, después fiscal general de la Nación, que sigue siéndolo y que quiere perpetuarse con los gobiernos de ese momento, no tomaron la decisión de que el dinero público se iba por esa cuantía a la Ruta del Sol 2 y le crearon vigencias futuras para que se pagara efectivamente, para que Odebrecht se lo robara. En cambio, ¿dónde están vigencias futuras el acueducto de agua potable de Quibdó? No está. Y entonces yo les pregunto, ¿cuál es la lógica del gobierno? ¿Hacerle caso a los gobernantes de antes para que se perpetúe la desigualdad territorial y para que la gente pobre sea aún más marginada del primer día en que llegamos al gobierno? ¿O esto cambia? Yo, un gobierno así, no. Yo no vine aquí para eso. Yo no vine para la burocracia, no me interesa. Nunca pedí un puesto en los 20 y pico años de congresista que fui. No me pueden meter preso porque nunca me encuentran en los negociados que han hecho. Van un poco de politiqueros, eso sí, a las cárceles. Aconsejo, compañeros y compañeras de la política del Chocó, no sigan esos pasos. Terminan presos. No lo sigan. Hay que ser los dirigentes políticos del cambio, no de la tradición, porque la tradición huele a sangre y huele a corrupción, huele a podrido. No es por ahí. Solo mencioné 2 temas, el hospital y el agua potable, y los mencioné porque es lo básico. Es lo básico. Podemos hablar de la educación y pasar a la producción, porque la educación está entre lo básico del ser humano, que es el alimento de su cerebro, y la producción, porque no se puede producir sin conocimiento. Y entramos a otra esfera del análisis. Lo que yo he dicho es que la educación superior debe mover la aguja en todo el litoral pacífico. No es una sede aquí y una sede allá y un barniz para las obras elefantes blancos que dejaron. Es que pueda mucha más gente
y me parece muy bien el de poder otorgar educación superior en la educación media, porque es un primer paso de volver la educación superior un derecho. Tiene que ser educación superior de calidad, tiene que responder a los problemas del litoral. Si aquí nos faltan médicos y médicas y enfermeros y enfermeras, tiene que haber facultades de ciencias de la salud y hay que autorizarlas y hacerlas. Y ojo, las obras públicas en territorio de violencia no se hacen con contratistas que van a ser ordeñados y extorsionados. Ya andaban diciendo por ahí, no, es que nos tienen que pagar las comisiones si hacen la sede de la universidad. Dizque antiguos revolucionarios diciendo eso. ¿A dónde fue a parar la revolución, oigan? La revolución no es extorsión, la revolución se llama emancipación, y uno de los caminos de la emancipación es el saber, es el conocimiento. El conocimiento no se extorsiona. ¿Cómo puede ser que el gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó? Eso no puede ser. Estoy desconociéndome. Yo no vine aquí para esto. Esas fueron unas de las palabras que acabamos de escuchar en el discurso de Gustavo Petro en el cierre de la jornada de gobierno con el pueblo. Tiene toda la razón. La ministra terminó echándose aire a pesar del calor que estaba haciendo, pero es que ¿cómo es posible que pasen esas cosas? ¿Cómo es posible que se hable de que tenemos que buscar la igualdad o tratar de cerrar esa brecha entre la Colombia olvidada y cosas como estas no aparecieron en esa hoja? Yo sí vi a Gustavo Petro durante toda la intervención, incluso también hizo la intervención la gobernadora del Chocó, y él estaba muy serio en escuchando todo eso, y obviamente pues no hubo ninguna mención al acueducto de Quibdó. Grave, y esto sirvió también para que se hiciera ese anuncio que Quibdó, que Tumaco, que Buenaventura tendrían que tener los mejores hospitales del país para tratar de cerrar esa brecha. Esas entonces eran las palabras, lo dejamos entonces como en la autocrítica, el tirón de orejas al gobierno y un gran anuncio que tiene que ver con los hospitales, que anunció que van a ser los mejores del país en esas zonas donde no ha tenido nunca un acceso a una salud digna, pues ahora van a tener los mejores hospitales del país. Esperamos que todo esto se cumpla, esperamos que todo esto llegue a un buen término. También hemos hablado en otros Notipetrovsky, en otros videos aquí en Colombia con C, que nos preocupa el dinero, tanto dinero, cómo va a ser el manejo de ese dinero, uribistas por ahí también, que se dejan, y la gente sabemos que la plata corrompe, entonces el manejo de eso, y que también se puede prestar para que le hagan trampas al gobierno, para que muestren chanchullos y después terminen deslegitimando la acción y las intenciones del gobierno, que obviamente esa prensa nefasta de Colombia está esperando es que todo esto salga mal, y serían los primeros en salir a celebrarlo. Entonces, mucho cuidado con ese tema del dinero. También hemos dicho que obviamente pues eso lo tiene previsto el gobierno, pero tiene que tenerlo previsto, súper previsto y recontraquete previsto. Pero bueno, así eso esperamos, porque es preocupante las cantidades, las cifras de dinero que se manejan. Los anuncios van acompañados de buen billete, de buen dinero, pues que así tiene que ser. Entonces un control total sobre ese tema del dinero, porque la platica, ya sabemos cómo más de uno se vuelve bandido por la platica. Avanzamos aquí en Notipetrovsky. Escuchamos que nombra en sus discursos, en esa parte del discurso, nombra a Néstor Humberto Martínez, pues también para el fiscal, directo, así, con palabra fiscal. Le manda varios mensajes fuertes, mensajes que traen toda la verdad y todo lo que nosotros queremos decirle. Hemos hablado aquí varias veces en Notipetrovsky que esta gente está cometiendo errores. Gustavo Petro dice, el desespero del fiscal es porque algo ocultan. Tiempo al tiempo.
tiempo al tiempo. Ya lo dijo el propio Gustavo Petro, lo sabemos todos, lo estamos diciendo aquí en Noti Petrovsky, que en medio de todo esto, de esta podredumbre, lo que queda es eso, que están dando pasos en falso y esos pasos en falso después van a servir como pruebas. Esperamos, ¿no? Esperamos que eso sirva como pruebas, pero ya la montaña de pruebas está creciendo cada día más. Entonces, donde deben terminar esta gente es ante la justicia. Y ahora, al final del video vamos a ver unos daticos también que nos bota la nueva prensa. Ay. Entonces, tiempo al tiempo. No es para que estemos tranquilos porque algo se traen entre manos, eso está clarísimo, y algo ocultan. Es lo que de verdad estamos todos convencidos. Entonces, mensaje al fiscal. La forma de actuar, que está incumpliendo la Constitución, que él no es el que tiene que investigar al presidente. En fin, varias cosas le dice. Aquí va. Ahora nos quieren echar otra vez. Lo advierto. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, pero lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición. Porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan. Y ese es el problema. Yo alguna vez más joven, con más fuerza tenía, 2003 era, 42 añitos, me puse, por una casualidad, me puse a investigar si era cierto que en las cúpulas de la Fiscalía habían instancias que protegían a los criminales. En ese momento el paramilitarismo. Investigué, hice mi debate, me dijeron loco, asesino, que del M-19, que no sé qué, y todo resultó cierto y confesado. Habían usado la cúpula de la Fiscalía para proteger a los asesinos más grandes de Colombia, que dejaron más de 100.000 muertos, muchos despedazados en fosas comunes a lo largo y ancho del país. La Fiscalía, la que tenía que investigarlos y detener la masacre. ¿Cuántos del Chocó murieron en toda esa época? No, al servicio del crimen. Al servicio, dándole el poder político al mafioso, encubriéndolo y por tanto entregándonos a esta era de violencia en la que estamos aún hoy y la que tenemos que salir. Ahora vienen otra vez contra nosotros. A ellos no les importó el ñeñe financiando la campaña de Duque, y la anterior dijeron no, es que son donaciones a partidos. Ahora, porque hacen donaciones a nuestro partido y no los mafiosos, sino los trabajadores, entonces desatan el allanamiento y tratan de ahí construir la criminalización de que nosotros somos progresistas y nos apoyamos es en el pueblo trabajador. Hay que alistarse, por tanto. Pero eso no significa que nos llenemos de miedo y que dejemos de gobernar. Esas palabras de Gustavo Petro las tenemos que tomar con muchísima atención. Son de una gravedad absoluta. Habla de una persecución que se avecina, una persecución judicial, una persecución política que se avecina en contra del gobierno. Le hace advertencia a varios políticos también, que incluso habla de arrestos, de que van a venir con toda. Lo sabemos, así que se nos avecinan semanas compulsivas para el gobierno, para todos, en fin, porque definitivamente nosotros estamos peleando porque la democracia en Colombia persista, porque por fin ese gobierno democrático que se eligió en Colombia pueda gobernar y pueda hacer y cumplir las promesas de campaña, que por eso fue que todos nos decidimos votar por él. Así que queda esa advertencia que nos hace el propio Gustavo Petro. Me imagino que los cuerpos de
de jurídicos estarán pues al loro, como dicen aquí en España, pendientes de cualquier acción para contrarrestar estos ataques que se avecinan. Y lo último, dejamos entonces para lo último ya el cierre de esa magnífica actividad del traslado del gobierno al territorio, el gobierno con el pueblo en el litoral pacífico. Pues con lo que tiene que ver, habla en este fragmento, Gustavo Petro habla de Jóvenes en Paz, hace una aclaración de lo que es Jóvenes en Paz, hace un llamado también a estos jóvenes, a las bandas, para que de una vez por todas se sienten a firmar un acuerdo de paz, les hace una propuesta muy buena también la parte final, a propósito, sudando como un pollo, porque lo vimos que cada vez se le iba pegando más la camisa, el bravísimo, el calor en Quibdó. Habla también de construir la unidad del pueblo, eso es un mensaje que le manda a los jóvenes. También habla del hecho de que el Chocó, al tener dos océanos, hace posible un canal que lo vuelva el departamento más rico del mundo. Y muchos se burlan de esto, pero ya otros los estarán pendientes, también lo hace la advertencia de que estarán pendientes de hacer eso y que no pase como pasó con el canal de Panamá, que se lo robaron. Entonces, sin más, vamos a escuchar la última parte de esta actividad que hace el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, con el gobierno en tu territorio en el litoral pacífico. Le he pedido a las fuerzas militares que construya las obras públicas en territorio de conflicto. Escuchen esta perla que le pasó al propio Gustavo Petro cuando aterrizó en el helicóptero en Ismina. Escuchen porque, de verdad. Pero aquí también hay que dar unos esfuerzos por parte de la misma sociedad. Yo llegué a Ismina en un helicóptero, ahí aterricé. Y a más o menos 200 metros de donde aterricé había una draga sacando oro ilícito en el río San Juan. Y al lado del helicóptero el ejército. ¿Cómo así que el ejército está a 200 metros de donde están las dragas ilícitas sacando el oro? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso tiene que tener una explicación. Si la fuerza pública se alía con el crimen, es igual que cuando la fiscalía se alió o se alía con el crimen. La fuerza pública está para defender los derechos y las libertades, punto. Está al servicio de la ciudadanía. No está al servicio del criminal rico que después invita a un whisky. Y a unas mujeres, dicen ellos, a unas mujeres. No, porque por ese camino se destruye la nación. Y todo hombre o mujer que se ponga el uniforme, el primer juramento lo hace ante la bandera, es decir, ante la patria. Y la patria es el pueblo, sus derechos y libertades. Aquí no se puede permitir que el Estado confluya con el crimen, porque si no el crimen comete un genocidio. Nosotros hemos hecho una invitación y quiero que se sepa. Los muchachos de las bandas, del reposo le llaman a una, los palmeños le llaman a otra, los locos yan, los que giran alrededor del ELN, los mexicanos, el cartel del Golfo, como se quiera llamar, por acá están. Lleven este mensaje o analícenlo. Aquí hay una oportunidad, es un breve tiempo, son unos meses, quizás unos años, pocos, aunque yo sí creo que hay que ganar las elecciones del año 2026. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este tiempo para la unidad del pueblo negro, para la unidad de la juventud indígena y negra, para la unidad popular, para emanciparse. Aquí Francia ha dicho que coordina el programa de Jóvenes en Paz.
Jóvenes en Paz no es un muchacho que está en una banda y dice, uy, me llegó una oportunidad, voy a coger del gobierno por aquí y del capo por allá. No. En ese juego, lo que quedan son muertos. No por culpa de nosotros. Nosotros no somos de los falsos positivos. Aquí ningún arma pública debe disparar contra un joven, como lo hicieron por miles en los gobiernos pasados. Pero implica otro compromiso, implica otra manera de entender las cosas. Vamos a desarrollar el Chocó, no en el criterio blanco y occidental, sino en el criterio como siente la gente, como se desarrolla de su propia cultura. ¿A quién ha hablado del tal canal? Atrato Truandó. Hablemos de eso. Yo he hablado de eso, sin conocerlo mucho. El único departamento de Colombia que tiene costas en ambos océanos es el Chocó. ¿No debería ser el más rico? ¿Qué otro departamento de Colombia puede decir eso? ¿Cuál? Bogotá. Bogotá, nuestro grave problema cuando yo era alcalde es que no podemos salir ni por río navegable. El Chocó. Y eso hace que los canales sean posibles, sean férreos, sean acuáticos. Claro que sí es posible. Claro que sí lo están pensando más de uno. Y claro que sí puede ocurrir lo mismo de la historia, como cuando se hizo el canal de Panamá. Nos quitaron a Panamá, nos la robaron, porque un poco de oligarcas bogotanos la vendió por 13 millones de dólares y se comió la plata. Y miren lo que perdimos. El canal de Panamá hoy se seca y tenemos una oportunidad. Me decía ayer un minero en Ismina al finalizar el acto: hermano, ¿usted sabe qué significaría hacer un canal en las desembocaduras del Atrato, desde el punto en donde llegue el ferrocarril? ¿De dónde es que sale? Cupica, y llega a un punto en el río Atrato, como túnel por la Serranía del Baudó, y ahí se va el Atrato. Aquí dice el internet que tiene 11 metros de profundidad. No sé si será cierto, pero ustedes pueden averiguarlo. ¿Y qué pasa si en ese Atrato entonces se hace un canal, que es escarbar la tierra del lecho en la dimensión que corresponde para que los grandes barcos pasen? ¿Cuánto oro hay en ese lodo? Tema a pensar. Claro, la draga esa, mucho más grande que las dragas que hemos visto desde el helicóptero, empieza, la ministra de Medio Ambiente va a decir algo, hace el canal, el lodo queda a los lados. Se le puede decir a la empresa constructora, usted es la dueña del oro, o se le puede decir a los mineros artesanales del Chocó, nos organizamos para que sin mercurio ese oro pueda ser de la gente que lo recoge del lodo del canal del Atrato. Y entonces tendríamos el desastre que tenemos al sur de Ismina o en los ríos del Chocó, o podríamos ordenar la extracción del oro de tal manera que no destruya las tierras del Chocó y que lo compre el Estado, no la mafia, y que los impuestos vayan al departamento y a los municipios, y entonces no estarían quebrados. ¿Pueden esas ideas desarrollarse? ¿Y cuánto se pagaría por cada contenedor que desde el puerto de Cupica o del otro que debería quedar al lado del Chocó, ¿cierto? No existe ese puerto, pero debería quedar. Arena, sí, eso está, ustedes lo conocen mejor que yo lo conozco por mapa. Eso
ese tráfico de contenedores que rápidamente saldrían de un océano al otro porque el canal de Panamá ya lo que es un trancón, ¿cuánta plata dejaría al año? Y si esa plata es para el Chocó, primero para la zona, el Darién, segundo para el Chocó y tercero para el litoral pacífico exclusivamente, no tendríamos una base financiera casi que permanente para relanzar el desarrollo desde el punto de vista del desarrollo humano de la población del Chocó. Habría que pedir para el acueducto, para los hospitales o para las universidades, de ahí saldría todo el recurso. La población cuidándolo, obviamente, porque si no se pierde. Y yo le pregunto a las bandas, ¿no habría ahí una posibilidad de futuro inmediato? ¿No habría otro Chocó y otro litoral pacífico que permitiese el desarrollo a profundidad de los hermanitos, de las hermanitas y de los mismos integrantes de la banda? ¿Qué estamos haciendo? Matándonos entre nosotros por un sueldillo de un capo que no le interesa la vida de la gente de esta región. ¿Qué hacemos? ¿Volver al principio del cepo y de la cadena de hierro y volvernos otra vez esclavos de los codiciosos? Como hace 5 siglos, como hace 2 siglos, como hace siglo y medio, como hace apenas 10 años. ¿O somos capaces de abrir la perspectiva? ¿Qué puede producir eso? Una consulta previa. A lo que los invito. Es la población la que tiene que decir sí o no y en qué forma. Analizando, discutiendo, debatiendo. Para eso es el diálogo y el debate. Con sus autoridades, con sus organizaciones. ¿Le caminamos o no lo caminamos? Le vamos a decir al gobierno y a Petro, vamos a decirle sí, pero a cambio de que todo el recurso que se extraiga por peaje de ese canal, o como queramos llamarlo, va para el litoral pacífico en tal porcentaje, para el Darién en tal y para el Chocó en tal, punto. Yo inmediatamente dijo, lo cojo, lo metemos en el COMPES, lo metemos en el CONFIS y se vuelve ley. Claro, no lo podemos hacer en el último año del gobierno, es ahora. Luego tenemos es que tomar decisiones ahora, para bien, para mal, nos equivocamos o no. A mí me gustaría tener todo este concurso de fuerzas que hoy se matan entre sí y matan a la gente, confinan los barrios, tratando de sacar una extorsión a la señora de la tienda que está más pobre que el extorsionista. Me gustaría decirles, ¿no es este el camino para generar los ingresos? Para que mis hijos, me refiero a los hijos de ustedes, sus nietos, sus tataranietos, puedan tener futuro libre, futuro digno. Pueda haber aquí la puerta delantera de la casa que se llama Colombia. Porque ese es el cambio de chip, lo decíamos ayer. Es que al litoral pacífico, por ser negro, por ser indígena, lo convirtieron en la puerta de atrás en la historia de Colombia. El litoral pacífico es la puerta de atrás de la casa que llamamos Colombia. Y resulta ser que todos los litorales pacíficos de todas las naciones que lo tienen han convertido el litoral pacífico en la puerta de delante. Llámense en chinos o gringos, llámense en rusos o australianos, llámense en vietnamitas o japoneses, neozelandeses, rubios y blancos o indígenas en el Chile austral. Todos convirtieron el Pacífico en la puerta delantera, Colombia en la trasera, porque era negra. Pues el gobierno de cambio tiene que convertir el litoral pacífico en la puerta delantera de Colombia. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y este gobierno, a pesar de las dificultades que sabemos que vamos a asumir, tiene que aprestarse como la cúpula de un mando del cambio, de la transformación de Colombia, porque de eso depende la paz,
De eso depende de que no nos devolvamos a épocas de atrás. De eso depende de que pasemos a una era real de paz y de justicia social y de democracia, que seamos una nación decente como la mayoría de las naciones del mundo y que tengamos un pueblo digno que pueda desarrollarse en toda su potencialidad. Eso es lo que significa ser potencia mundial de la vida. Y para eso es que estamos aquí, no es para más. Gracias a todas y todos ustedes por haberme escuchado. Y espero sus respuestas más adelante. Así, con esas palabras terminó la jornada del gobierno con el pueblo en el litoral pacífico. Escuchamos el mensaje que le da a los jóvenes, la idea que le da a estos mismos jóvenes buscando esa paz total en el Chocó, para que por fin estas bandas se sienten y dejen de actuar criminalmente, porque como siempre lo ha dicho Gustavo Petro, jóvenes negros matando jóvenes negros, y esto no puede seguir ocurriendo. Bueno, al principio del video leímos el post que enviaba el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Resaltaba que esto era algo muy bueno para la región, resonó de manera entusiasta en toda la población de la región. También habla de que unas brechas socioeconómicas que se han mantenido por décadas en la región del Pacífico, pues todo esto es lo que se busca cerrar. Y también habla de que, aparte de ser importante para la región, para esa zona del país, pues también es importante para el país. Y obviamente que es importante para el país cerrar esas brechas socioeconómicas, como él mismo lo dice, es una de las misiones de este gobierno. Definitivamente, pues resaltamos eso. Pero también, ¿qué resaltamos de la importancia de esta jornada? Pues que lo dijo Gustavo Petro, lo dijo: si no se puede hacer aquí, no se puede hacer en el resto del país. Y por eso la forma de Gustavo Petro de manejar esta jornada, de manejarla como debe ser. Entonces, pues muy pendientes de los avances, de los resultados de esos hospitales, de esos anuncios que se hicieron en esta jornada, como lo digo, del gobierno con el pueblo en el litoral pacífico. La página de la presidencia publicó un resumen de los anuncios del gobierno con el pueblo en el litoral pacífico. Ustedes saben, los que han seguido los videos, pues les agradecemos de antemano esas visualizaciones que ha tenido los videos. Pues ustedes nos han seguido, hemos hecho el seguimiento, hemos estado pendientes de la audacia y de todos esos temas que ya hemos hablado. Pues entonces recurrimos a esta página para sacar los resúmenes ya con una fuente oficial, las conclusiones y los anuncios que se hicieron en esta actividad. Y después pues continuamos con la otra parte del Noti Petrovsky, que tiene que ver con la actualidad. Ya Gustavo Petro obviamente está en Bogotá y pues eso lo trataremos ahora. Entonces vamos con el resumen. Como lo dice la página de Presidencia de la República: resumen, anuncios del gobierno con el pueblo en el litoral pacífico: transformar el territorio, construir una nueva economía, ofrecer oportunidades de vida digna a las comunidades y avanzar en la paz total. Fueron los grandes propósitos de la jornada Gobierno con el Pueblo, que el presidente Gustavo Petro lideró entre el 22 y el 27 de enero en 8 municipios del litoral pacífico. Lo vimos acompañado de su equipo de gobierno, autoridades locales, comunidades de Tumaco, Barbacoas y El Charco en Nariño, López de Micay, Timbiquí y Guapi en el Cauca, y Quibdó e Ismina en el Chocó. Durante la jornada se trazó la hoja de ruta para sentar las bases de la transformación de la región y se concretaron proyectos e inversiones en materia de justicia social, económica y ambiental. La hoja de ruta, esa hoja de ruta que es tan importante después ver cómo se ejecuta y cómo se lleva a cabo en el resto del país. También dice que Gustavo Petro expuso que las obras de desarrollo surjan de las mismas comunidades, consensuando con ellas la posibilidad de avanzar en grandes obras de infraestructura, como por ejemplo un canal interoceánico, una hidroeléctrica, un puerto de aguas profundas que podrían convertir el litoral en la puerta delantera del país, ya dejar de ser la puerta trasera. De acuerdo con el mandatario, para el desarrollo de potencialidades de la región como el coco, el cacao, el camarón, la madera y el biche, es fundamental la industrialización y la comercialización que permitan mayor valor agregado y su exportación, por ejemplo, a mercados de países del Asia-Pacífico. Escuchamos en una de esas intervenciones
cómo era que Ecuador, que está teniendo unos grandes ingresos de la exportación del camarón hacia China, pues que el camarón se pescaba en Colombia, llegaban allá el atún, camarón, lo envasaban y para China. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, pues ahí se abre también otra puerta de ingresos, de oportunidades, ingresos para el país, oportunidades para nuestros pescadores y para la gente de esta linda, hermosa zona del país. También, ¿qué más dice aquí en la página de Presidencia? Habla de una nueva economía. Hay que construir otra economía y otra economía necesita vías, necesita puertos, necesita colegios, necesita salud, saberes y créditos, como los que aquí hemos estado presentando. El capital, que la misma gente sea la que pueda ser propietaria de esa economía lícita y ganarse la riqueza que se pueda derivar de ella en prosperidad, señaló Gustavo Petro. También ordenó a sus ministros volcar el recurso público para combatir la pobreza y el abandono del Estado en regiones olvidadas como la del litoral pacífico colombiano. Manifestó que esta acción de gobierno no es regalar, es construir las capacidades del territorio para poder desarrollar la potencia de su población. También dice este plan, añadió, requiere inversiones fuertes que movilicen la energía, el agua, la potencialidad popular, los proyectos que permitan producir con éxito opciones de vida para las comunidades, por ejemplo a partir del coco, el camarón o de las maderas. A ver, ¿qué más dice aquí en la página? 2 líneas de trabajo. El presidente hizo énfasis en 2 líneas de trabajo que debe tener presente el gobierno: proveer a la población de las condiciones básicas para una existencia digna y el apoyo a los proyectos productivos de las comunidades como base para lograr la sustitución de la economía. El apoyo del Estado, importante y fundamental para lograr esa sustitución de economías ilícitas a economías lícitas. Podemos hablar de la educación, la producción por la educación está entre lo básico del ser humano, eso lo escuchamos. Y también escuchamos el tema del COMPES. Subrayó que el Plan de Transformación del Territorio Litoral Pacífico del Gobierno del Cambio debe concebir como documentos del Consejo de Política Económica y Social COMPEX territoriales para que sean vinculantes. Lo que está sucediendo en el Litoral Pacífico es el cambio de 2 siglos de abandono hacia un gobierno que los prioriza, que prioriza el litoral y sus gentes, que cree que debe ser lo primero, dado que es la región más pobre de Colombia, precisamente por ese abandono, expresó. Dice aquí también, durante los 6 días de la jornada, el jefe de Estado y los miembros de su equipo de gobierno se reunieron con gobernadores, alcaldes, líderes y comunidades con quienes acordaron la construcción, mejoramiento o adecuación de más de 28 acueductos municipales, 10 hospitales, 15 colegios y 5 universidades. También fueron destinados recursos para apoyar y fomentar proyectos productivos como el biche, el coco, el cacao y la caña de azúcar, lo mismo que programas de reforestación de cuencas y fortalecer la partería. De manera preliminar, las inversiones superan los 2 billones de pesos, confirmó la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, al hacer los anuncios de las inversiones que se canalizarán a través de esta cartera. La jornada de gobierno con el pueblo en el Pacífico estuvo antecedida por 2 más realizadas en el 2023 en el departamento de La Guajira y en la capital del país, particularmente en las localidades de Kennedy, Suba y Engativá. Megaobras propuestas. 1. El canal interoceánico. El presidente Petro dijo que el Chocó, por ser el único departamento del país con costa en el Pacífico y el Caribe, permitiría la construcción de un canal interoceánico que contribuiría a desarrollar la zona del litoral pacífico. Eso lo escuchamos. También escuchamos que el canal se trazaría entre la bahía de Cúpica, en el extremo nororiental del litoral pacífico colombiano, hasta un punto en el río Atrato, donde se excavaría un canal para permitir el paso de embarcaciones de alto calado. El tráfico de embarcaciones o de contenedores vía ferra o acuática generarían, por concepto de cobro de peajes, una base financiera casi que permanente para relanzar el desarrollo desde el punto de vista del desarrollo humano de la población del Chocó, puntualizó. Todo esto lo acabamos de escuchar en las palabras que dio Gustavo Petro. Otra aquí que dice puerto de aguas profundas en López de Micay. El mandatario señaló que es posible la construcción de un puerto de aguas profundas, aprovechando que en la desembocadura del río San Juan de Micay, el curso de agua dulce más largo y caudaloso del departamento del Cauca y uno de los principales de la vertiente del Pacífico colombiano, se puede contar con una profundidad de agua hasta de 16 metros. Ese es el lugar indicado, señaló, el cual reúne las condiciones para construir un puerto que le permita al país poner la mirada
en un mercado de 3.000 millones de personas. Otro anuncio, hidroeléctrica. Respecto al proyecto de una hidroeléctrica en López de Micay, el jefe de Estado indicó que esta sería la solución al problema de falta de energía en la región y abriría la posibilidad de impulsar los mercados del país hacia el Pacífico. La central de energía, indicó, podría hacerse en el cañón de López de Micay, donde por ser una zona lluviosa podría compensar los periodos de sequía en otros sectores del territorio nacional, dándole seguridad energética al país. Otro anuncio, la vía de los Andes al mar. El jefe de Estado también se refirió a la construcción de una carretera de 40 kilómetros que comunique el litoral pacífico caucano con el Cauca andino, y en tal sentido le impartió instrucciones al Ministerio de Transporte. Ponga prioridad a la carretera con las medidas ambientales que hay que tomar, porque estamos en la zona más biodiversa, sin hacer el mayor daño posible a la naturaleza, puntualizó Gustavo Petro. Esa zona del Cañón de Micay tiene que volverse el gran jalonador del desarrollo del Cauca, en cacao, en café, en camarón, en madera, en lo que podamos redesarrollar, recalcó. Otro anuncio tenemos acá. Concesión del puerto de Tumaco a los pescadores. Ordenó que la concesión portuaria en Tumaco pase a las cooperativas de pescadores de la región e instó a los pobladores del Pacífico a cambiar de mentalidad y poner la mirada en el mercado chino para exportar camarón, atún, cacao, coco, madera y biche. Pidió también al Ministerio de Comercio organizar misiones de negocio a China con el fin de abrirle las puertas de exportación a los pescadores del Pacífico. Hospitales para Tumaco, Buenaventura y Quibdó, escuchamos, tienen que ser los mejores del país. Una revolución educativa también. Se refirió al plan del Ministerio de Educación para crear sedes universitarias en el litoral pacífico, que incluye los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La construcción de colegios para que haya un verdadero salto educativo. No estoy hablando de obras marginales, dijo. Propuso a la comunidad del litoral pacífico colombiano organizarse en una coordinadora regional que permita adelantar una revolución educativa en los territorios históricamente excluidos del desarrollo del país. Explicó que esa revolución educativa busca que el 40% de los recursos que nos quieren embolatar vaya al litoral pacífico, y advirtió que no se trata de hacer solo una sede universitaria, sino varias, para cubrir todo el territorio y mover la aguja de la educación. Mensaje a los jóvenes, lo escuchamos anteriormente, vamos a pasar de aquí. Otros anuncios también, la baja mortalidad infantil reveló que se logró bajar la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en todo el país un 30% el año pasado. Son los éxitos del gobierno, son éxito de la vida de los niños y de las niñas. Otro punto, una nueva economía. Enfatizó que el plan de sustitución de cultivos fracasó por incumplimientos en los pagos durante los últimos 6 años, razón por la cual es necesario construir una nueva economía que le permita al pueblo del litoral pacífico prosperar en paz y sin el miedo de la presencia de los grupos armados ilegales. ¿Qué más dice aquí? Gobierno antimafia. Demandó un ejército, una policía, una armada y un gobierno antimafia, porque solo de esa forma tenemos una fuerza pública pro nación, pro Colombia. Es así como se construye la patria. Increíble, ¿no? Un paréntesis, la perla que escuchamos en el video cuando iba llegando a Ismina y que vio ahí mismito ahí parqueada una draga. Increíble, increíble. Entonces, importante también este llamado a las Fuerzas Armadas. También acá dice la destrucción de las dragas. Ordenó a la fuerza pública que se destruyan las dragas utilizadas para la minería ilegal en los ríos del Chocó. La economía ilícita en el Chocó hay que resolverla, se necesita fuerza pública para ello y la orden está dada. Si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante jefe de las fuerzas militares. No pueden haber dragas en los ríos del Chocó, enfatizó Gustavo Petro. Y pues entonces ese es básicamente el resumen que publica la página de Presidencia. Aquí hay una serie de anuncios que ya los hemos tocado y los hemos escuchado en diferentes videos que hemos hecho aquí en Colombia con C. Entonces así cerramos todo este seguimiento que hemos hecho a la jornada del gobierno con el pueblo en el litoral pacífico. Y pasamos ahora aquí en Notipetrovsk, ya vamos llegando casi al final, aunque tenemos acá unos punticos muy importantes y las ñapas del video del día de hoy. Entonces, Gustavo Petro, lo vimos, ya terminó allá, inmediatamente llegó a Bogotá, tuvo una rueda de prensa, aquí lo vemos incluso con la misma ropa, hasta las botas, estos zapatos que se los vi allá en Quibdó. Llega y lo primero que hace después para atender incendios forestales, tenemos, espere que ustedes no están viendo a
Aquí está la imagen, véalo cómo llegó. Recién así lo vimos allá sudando como un pollo, que no se me vaya a enfermar. Y aquí están las botas o los zapatos estos que tenía allá en Quibdó. Dice, para atender incendios forestales tenemos la capacidad de 20.800 personas y solo se han ocupado 3.800 personas. La operación desplegada para atender las emergencias derivadas del fenómeno del Niño, en la que se ha utilizado 30 aeronaves y 3.800 personas entre bomberos, organismos de socorro y unidades de la fuerza pública, ha permitido realizar 700 descargas de agua y apagar 443 incendios. Ojo ese dato. En distintos puntos del país, 29 de ellos en las últimas 24 horas. Así lo precisó el presidente Gustavo Petro al término del puesto de mando unificado que lideró en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres en la ciudad de Bogotá. La capacidad que tenemos en todo el país para este tipo de operaciones, 20.800 personas de ellas. 11.000 personas tienen capacidades de especialidad. Es decir, nuestro personal en todo el país está disponible en un número muchísimo mayor que lo que hasta ahora hemos utilizado en los incendios. De 20.000 personas a 3.800 que hemos utilizado. Entonces, importante ese dato, ¿no? Estrés hídrico informó que también que hay 117 municipios del país en estrés hídrico donde se necesita un tipo de asistencia al interior del municipio, al interior del departamento o nacional para que se pueda mantener el equilibrio entre demanda de oferta y de agua potable. Recalcó que se desplegarán 1.100 carrotanques desde los puntos de oferta a los de demanda de agua potable. Esta operación avanza ya en 40 municipios. El objetivo es ampliarla a otros 162 para garantizar el recurso hídrico a las poblaciones vulnerables. También dice aquí en esta página, activar el PMU amazónico. El mandatario advirtió que de acuerdo con los pronósticos disponibles se prevé que en el mes de febrero los puntos de calor aumenten en el litoral pacífico y la Amazonía y se reducirán en el centro del país. Indicó que ante este riesgo a través de la Cancillería se ha pedido aplicar los protocolos internacionales en Naciones Unidas y otros países para que estemos todos listos para atender lo que podía ser una emergencia planetaria, la selva amazónica. Mucho cuidado. El jefe de Estado anunció que tiene previsto hablar en los próximos días con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Vamos a activar el componente amazónico, es decir, uno de los países que tienen soberanía sobre el Amazonas, para construir, ojalá con la ayuda de todos, un puesto de mando unificado a nivel amazónico que hoy se considera puede ser punto de mayor peligrosidad, no solo para Colombia, sino para América Latina y sobre todo para la humanidad. Bastante preocupante el tema de los incendios en Colombia, bastante preocupante lo último que acabamos de leer, la selva amazónica, así que esperamos que se tomen acciones porque lo está diciendo con tiempo, se está avisando con tiempo para que se hagan estas acciones, el encuentro con Lula da Silva, en fin, porque esto tiene que preverse cualquier acción y cualquier acción para la selva amazónica es algo que a toda la humanidad le interesa y obviamente las acciones a nivel de nuestro país que hemos sabido también, aunque he leído también por ahí la gente burlándose del gobierno porque llega ayuda internacional para es que definitivamente, pero no perdamos, no nos desviemos del tema. Llegó ayuda internacional, que es lo que queremos mostrar también aquí. La ayuda en esta ocasión ha llegado, mire, dice aquí la página de Presidencia, la cuenta de X de Presidencia, dice, el equipo de extinción de incendios forestales de la Fuerza Aérea del Perú ya está en Colombia y tiene un link para un artículo que es el siguiente, página de Presidencia, y dice lo siguiente, el sistema de extinción de fuego Guardian Kalim de la Fuerza Aérea del Perú, por medio de líquido lanzado por aeronaves, llegó a Bogotá en un avión de la Fuerza Aeroespecial Colombiana para reforzar la tarea de control de los incendios forestales que se registran en varias zonas del país. La Fuerza Aérea del Perú envió 220 contenedores tipo A-22 del sistema Guardian Kalim que serán lanzados desde los aviones militares y 3 equipos de llenado de contenedores en tierra. Los equipos se transportaron en una aeronave Hércules C-130 de la FAC que viajó desde Lima al Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM en Bogotá, informó esa entidad. El gobierno de Colombia, por medio de la Cancillería, expresó su profundo agradecimiento a la hermana República del Perú por las muestras de solidaridad frente a los incendios forestales que azotan el territorio colombiano, en especial por su inmediata respuesta a través del envío del sistema Guardián. Aquí vemos una imagen de las fuerzas del Perú descargando o cargando pues todo lo que tiene que ver con esta ayuda que tanto necesitamos en el país y como decimos, esta derecha absurda burlándose de que se reciba ayuda internacional, definitivamente. No hay caso con ellos.
Antes que nada, pues agradecer obviamente a los hermanos peruanos, a las fuerzas militares del Perú por la colaboración. Esta derecha absurda burlándose y resulta que todos los países pues se colaboran en este tipo de acciones. Aquí yo lo que he visto, España cuando hay incendios recibe la ayuda de Portugal, porque aquí en España se presentan bastantísimos los incendios en época de verano. También incendios provocados irresponsablemente por campings y colillas de cigarrillos y muchas veces también por el calor que hace aquí. Entonces España colabora, le colabora a Portugal, Portugal le colabora a Francia, en fin, España tiene una experiencia y tiene unos aviones impresionantes. Yo por aquí los he visto recargando el agua y son esos hidroaviones que vemos muchas veces en las películas. Tienen un equipo muy grande. Hoy, por cierto, están por aquí 4 barcos gigantes. Voy a ver si mañana me pego la escapadita y les hago una toma para que los vean, los barcotototes que tienen aquí en España y que están aquí en Málaga. Van a estar unos días aquí. Entonces, pues eso es lo que tiene que ver con los incendios y así cerramos la parte del Noti Petrovsky. Seguimos con una súper información que nos da Gonzalo Guillén. No la catalogamos como ñapas, simplemente como una gran información que publica y que Gonzalo Guillén en estos días obviamente está bastante activo. Ojo con esto, vea lo que dice Gonzalo Guillén. El fiscal saliente, Francisco Barbosa, presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pedido de medidas cautelares que se encuentra en trámite. Barbosa ya posee el esquema de seguridad de protección estatal más grande y costoso del país, después del que tiene el presidente de la República, y al retirarse el 12 de febrero próximo se irá con un equipo de seguridad compuesto por una decena de camionetas blindadas, motocicletas de avanzada y un número no especificado de hombres armados que supera el medio centenar. Todo lo cual estará a cargo de un coronel edecán de la Policía Nacional que él mismo escogerá. Hágame el favor, hágame el bendito favor, que esto es que de verdad. Esto de verdad. Y recordemos también que el Matarife, ¿no? El esquema de seguridad que tiene el Matarife, que muchas veces también se ha dicho que porque tenemos que pagarle la escolta a este personaje. Pues esa revelación la hace Gonzalo Guillén, como fiel a sus fuentes y a sus investigaciones. Pues vean el datico que nos bota. Y otro datico que vota la Nueva Prensa, esto es exclusivo de la Nueva Prensa, tenemos que recalcarlo porque es exclusivo de ellos. Tiene que ver con María Fernanda Cabal y el general Zapateiro, por eso lo vieron por ahí en la miniatura del video. Vean lo que publica la Nueva Prensa. La CIDH negó medidas cautelares a la senadora Cabal y al exgeneral Zapateiro. Vimos entonces que las medidas cautelares de Barbosa se encuentran en trámite, las de Cabal y Zapateiro fueron negadas. Nueva York, como lo decimos por la Nueva Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el pasado 5 de enero les negó la concesión de medidas cautelares a la congresista María Fernanda Cabal y al controvertido ex general colombiano Eduardo Enrique Zapateiro, quienes alegaron situaciones de amenaza que no pudieron probar debidamente. Por otro lado, fuentes de la CIDH, cuya sede central está en Washington, informaron a la Nueva Prensa que el fiscal general de Colombia, Barbosa, quien dejará el cargo el 12 de febrero venidero, también radicó un pedido de medidas cautelares que no ha sido resuelto aún. La negativa a Cabal y Zapateiro fue decidida por la CIDH dentro del caso radicado con el distintivo MC 649-23. Cabal tiene 60 años de edad. Nació en Cali y es senadora por el Partido Católico de extrema derecha Centro Democrático, regentado por el expresidente conservador Álvaro Uribe. Zapateiro, de su lado, es un ex general que tuvo el cargo de comandante del Ejército de Colombia y contra quien hoy existen graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos. La CIDH le informó a ambos por separado que sus solicitudes se cerraron al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del reglamento. En las deliberaciones de la CIDH se tuvo en cuenta el hecho de que tanto Cabal como Zapateiro, entre las 24 horas del día, tienen para su servicio exclusivo abundantes medidas estatales de seguridad con robustos esquemas de protección que incluyen vehículos con los mayores blindajes existentes y el personal entrenado y armado con los equipos y formación más alta que puede encontrar en el mercado internacional.
En cuanto a la reciente solicitud de Barbosa de obtener medidas cautelares, fuentes de la Fiscalía General de Colombia dijeron que posee el esquema de protección estatal más grande y costoso del país, después del que tiene el presidente de la República. Y al retirarse el 12 de febrero próximo, se irá con un equipo de seguridad compuesto por una decena de camionetas blindadas, motocicletas de avanzada y un número no especificado de hombres armados que supera el medio centenar. Todo lo cual estará a cargo de un coronel edecán de la Policía Nacional que él mismo escogerá. Yayay, cuánto miedo tiene Barbosa, ¿no? Pues si tiene miedo, cómprese un perro, mijo, porque ¿qué es esta grosería? Entonces ahora también van a poder a pagar los impuestos de los colombianos pagándole el esquema de seguridad a semejante personaje. Por favor, aquí no se recoge lo de Uribe en este artículo, pero sabemos también que lo de Uribe debe costar un platal, la escolta que maneja el Matarife. Entonces, ¿cómo la ven? Así, con esta noticia, quedamos como así quedamos, ¿no? Cerramos este Noti Petrovsky, que estuvo cargadoski, y deseándoles a ustedes una feliz semana, dándoles miles de gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Llegamos a 75,000 suscriptores, cada día vamos creciendo. Les pido por favor ayúdenos a llegar a esos 100,000 y suscríbanse si no lo han hecho. Le quiero enviar un agradecimiento muy especial a Jorge Laman. Jorge Laman se hizo miembro del canal a través de del super sticker y super thanks, hizo una donación, se la agradecemos plenamente. De verdad que a mí me pone nervioso cuando recibo las donaciones y estos super thanks, porque wow, es algo que de verdad te llega aquí al corazón. Así que bienvenido, Jorge, un nuevo miembro y un miembro más aquí en Colombia con C, en esta comunidad que, como lo digo, vamos creciendo día a día. De verdad que me emociona muchísimo ese detalle. Te lo agradezco en el alma, Jorge. Nos vemos entonces en la próxima. Aquí seguiremos pendientes de cualquier noticia, de cualquier información que salga. Aquí tratamos de transmitirla de una forma diferente, aunque pues seguiremos trabajando para llegar al punto que queremos en este manejo de la información. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones, trillones y cuatrillones de gracias. Recuérdalo, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo, porque otra Colombia sí es posible. Nos vemos en la próxima.